Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida, bienvenido a este nuevo... Esta vez va a ser audio. No van a ver hoy mi cara fea, porque quiero leerles, quiero que utilicen este video solo mirando imágenes, lindas imágenes que puedan relajarse bien, concentrarse bien. Hoy voy a citar, ustedes saben que yo soy muy seguidor del maestro Osho. Y Osho, este maestro espiritual, guía espiritual, filósofo, un hombre que en su paso por la tierra dejó muchísimos mensajes de amor, de paz, eh, y habló mucho sobre el miedo. Y en esta oportunidad yo quiero narrarte las, eh, las síntesis, las citas que el maestro Osho hizo sobre el miedo. Y lo hago sin imagen o sin video mío para que puedas concentrarte bien solo en las palabras y las imágenes que te sirvan para conectarte con un momento natural y de tranquilidad. Muy bien. Así que relájate, ponete cómoda, ponete cómodo y prestar atención. Seguramente YouTube te va a poner alguna propaganda. Bueno, cuando termine la propaganda, mejor así vas, deja que pase la propaganda y vas incorporando todo aquello que vas escuchando. Muy bien. La primera cita dice lo siguiente: no actúes por miedo, no actúes de la manera en que el miedo te hace actuar. Actúa de la manera en que la alegría te hace actuar, no desde el miedo, porque todas las así llamadas religiones están basadas en el miedo. Su Dios no es más que el miedo, y su cielo y su infierno no son más que proyecciones de miedo y avaricia. No actúes por miedo. Todos ustedes han estado viviendo con miedo. Sus relaciones existen con miedo. El miedo es tan abrumador como una nube grande cubriendo tu vida, que dices cosas que no quieres decir, pero el miedo te hace decirlas. Haces cosas que no quieres hacer, pero el miedo te hace hacerlas. Solo un poco de inteligencia se necesita para verlo. El miedo es la antítesis de la libertad. Toda persona con la que has entrado en contacto te ha estado imponiendo miedo, porque el miedo es la antítesis de esa libertad. Mientras más miedo tengas, menor es la posibilidad de la libertad. Mientras más miedo haya, menor es la posibilidad de la rebelión. La sociedad, la iglesia, el Estado, todos quieren que estemos en un constante estado de miedo. Miedo a lo conocido, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo del infierno, miedo de perder el cielo, miedo de no hacerte un hombre o una mujer en el mundo, miedo de no ser nadie. Todo el mundo a tu alrededor, desde tu mismo nacimiento, está creando miedo. Ningún niño nace con miedo. Todos los niños nacen con libertad, con duda, con rebelión, individualidad, inocencia. Todas grandes cualidades, pero son indefensos, dependientes. Pero cuando creces, puedes ver, puedes tratar de pelar la cebolla capa por capa, como los miedos han sido creados en ti. Cuán incrédulo pudiste haber sido, como las personas han explotado tu inocencia. Los religiosos, el cura o cualquiera de ellos quizás no tienen el verdadero conocimiento de Dios, y aún así impusieron su pensamiento.
No tenían idea del cielo y el infierno. Aún así, hicieron que temas el infierno. Y además, que ambiciones el cielo. Entonces esto creó codicia. Y a su vez, el mismo miedo. Ese miedo es una víctima de otras personas. Ahora puedes mirar atrás. Tu padre quizás no era consciente de lo que te estaba enseñando, de lo que te estaba diciendo. Donde quiera que veas algo de miedo, haz justo lo opuesto. No sigas tus instintos de miedo, porque eso va a hacerte un cobarde o una cobarde. Eso degrada tu humanidad. Es una humillación impuesta por ti misma o por ti mismo. Donde quiera que veas algo de miedo, ponte en contra de él. Un criterio simple. Donde quieras que veas que hay miedo, ponte en contra de él y siempre te estarás moviendo, creciendo, expandiéndote, acercándote al momento cuando el ego simplemente se cae. Porque todo su funcionamiento existe a través del miedo. Y la ausencia de ego es la iluminación. No es nada más. No es más que un simple principio. Recuerda, todo lo que te vuelve miedosa o miedoso, temerosa o temerosa, te da una clara indicación de qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer justo lo opuesto. No estás para convertirte en un seguidor del miedo. Tienes que luchar contra tu miedo. En el momento en que decides pelear contra tu miedo, estás en camino hacia la iluminación. El miedo es una forma pasiva de ira. La vida debería estar rodeada de amor, no de miedo. Es el miedo el que crea la ira. Es el miedo el que finalmente crea violencia. ¿Lo has visto? El miedo es solo una forma femenina de ira y la ira es una forma masculina del miedo. El miedo es una forma pasiva de ira y la ira es una forma activa del miedo. Así que puedes cambiar miedo por ira muy fácilmente e ira por miedo muy fácilmente. De vez en cuando viene alguien y te dice: tenemos mucho miedo. Y yo le respondo: vayan a golpear la puerta y la almohada y enójense con la almohada. Ellos dicen: ¿y eso para qué sirve? Yo digo simplemente: inténtalo. Y se convierte en una revelación incluso para ellos. Si pueden golpear la almohada con verdadera ira ardiente, inmediatamente el miedo desaparece, porque la misma energía gira y se vuelve activa. Estaba inactiva, entonces era miedo. El miedo es la causa básica del odio, del enfado y de la violencia. El miedo es inteligencia, pero puede volverse anormal. El miedo es natural. La culpa es una creación, quizás, de la iglesia. La culpa está hecha por el hombre. El miedo es inherente y es muy esencial. Sin el miedo no serás capaz de sobrevivir en absoluto. El miedo es normal. Es debido al miedo que no pondrás tus manos en el fuego. Es debido al miedo que caminarás por la derecha o por la izquierda, sea cual sea la ley del país. Es debido al miedo que evitarás el veneno. Es debido al miedo que cuando el conductor del camión suena su bocina, tú te quitas del camino. Si el niño no tiene miedo, no hay posibilidad siquiera de que sobreviva. Su miedo
es una medida de protección de vida. Pero debido a esta tendencia natural de protegerse uno mismo, y no hay nada de malo en ello, tienes el derecho de protegerte. Tienes una vida tan preciada que proteger y el miedo simplemente te ayuda. El miedo es inteligencia. Solo los idiotas no tienen miedo. Los imbéciles no tienen miedo. Por ello, tienes que proteger a los idiotas. De otra forma, se quemarán a sí mismos, o saltarán de un edificio, o se lanzarán al mar sin saber nadar, o pueden comerse una serpiente o hacer cualquier cosa. El miedo es inteligencia. Así que cuando ves una serpiente cruzando el camino, te apartas de su camino. No es cobardía, es simple inteligencia. Pero hay dos posibilidades. El miedo puede volverse anormal, puede hacerse patológico. Entonces, ¿tienes miedo de cosas por las cuales no hay que tener miedo? Aunque puedas encontrar argumentos incluso para tu miedo anormal, por ejemplo, alguien tiene miedo de entrar a una casa. Lógicamente, no puedes probar que está equivocado. Él dice, ¿cuál es la garantía de que tu casa no se caerá? Ahora bien, se sabe que las casas se caen. Así que esta casa también puede caerse. Personas han sido machacadas por casas que se caen. Nadie puede dar una garantía absoluta de que esta casa no va a caerse. Puede ocurrir un terremoto, todo es posible. Otro hombre tiene miedo. No puede viajar porque hay accidentes de tren. Alguien más tiene miedo, no puede entrar a un coche, hay accidentes de coche. Y alguien más tiene miedo a los aviones. El miedo puede volverse anormal. Entonces, es patológico. Y debido a esta posibilidad, muchos sacerdotes lo han usado. Los políticos lo han usado. Todo tipo de opresores lo han usado. Lo hacen patológico. Y entonces se hace muy simple explotarte. Algunos sacerdotes, algunas religiones te hacen temer el infierno. Solo mira en las Escrituras con cuánto disfrute representan todas las torturas, con verdadero gran placer. Las Escrituras describen en detalle, con gran detalle, todas y cada una de esas torturas. Bueno, queridos amigos, todos ustedes saben que yo busco, trato de encontrar todo tipo de reflexiones que les puedan hacer entender, qué es el miedo. Orígenes, consecuencias, miedos reales, miedos irreales. Ustedes saben que las fobias, el ataque de pánico, la ansiedad, todas son base de miedo. Las depresiones que vienen por miedo. El miedo para mí es el verdadero mal del mundo. Es lo contrario al amor. Por eso yo busco la forma de que ustedes puedan arrimar distintas ideas ahí en sus cabezas, en sus mentes, en sus cerebros sobre el miedo. Podrás estar de acuerdo o no con esto que yo te relato, que te cuento sobre el maestro Osho. Y qué bueno es que podrás estar de acuerdo o no, porque por lo menos en ese debate interno vas a poder aproximarte a reconocer tu miedo como tu salvador. Y sí, aunque no lo creas, el miedo como el crecimiento, como el maestro. Tómalo como un maestro. No te ofendas sobre esto que yo estoy leyendo. Solo abrí tu corazón y abrite a todas las posibilidades. Y después toma todas tus decisiones. Hay más sobre el miedo
para el próximo video. Yo creo que van a haber varios videos porque hoy yo hablo mucho sobre el miedo, ¿eh? Les dejo un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Gracias por ser y por todas las buenas ondas y los buenos mensajes que me mandan. Hasta la próxima.